Chicos, agárrense porque esto es gordo. Resulta que Can Yaman por fin ha hablado, y la razón oculta del anillo de Demet Özdemir ha salido a la luz. Sí, señores. Llevamos meses dándole vueltas a ese temita, ¿verdad? Si se habían reconciliado, si el anillo era de compromiso, si era un anillo prestado y un lío monumental. Pero vamos al grano. Lo que se rumorea, y ahora con más fuerza, es que Can Yaman ha soltado prenda. No directamente, claro está, los famosos nunca dan puntadas sin hilo, pero alguien de su círculo, de esos que saben más que nosotros, ha dejado caer la bomba. Y la bomba es que ese anillo, el que hizo a todos especular como locos, no era por un nuevo compromiso con Demet. Nada de eso. Para ser honestos, yo ya olía que algo raro pasaba. Ver a Demet con ese anillo tan pronto y tan de repente me sonaba a cuento chino. O sea, sí, tuvieron una relación súper mediática, súper intensa, pero también terminaron. Y los finales, a veces son finales. A no ser que haya segundas partes, claro. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman, que es un tipo bastante calculador para su imagen, sabía perfectamente lo que iba a causar ese anillo. Marketing puro y duro. Seguramente vio la oportunidad de volver a poner su nombre en la portada de todas las revistas, de crear esa expectación, de mantener viva la llama de la curiosidad. Y vaya si lo consiguió. Nosotros caímos como moscas. Muchos dicen que fue un despiste, un error, o que Demet simplemente se lo puso para un evento. Pero yo sospecho que hubo algo más orquestado. Piénsenlo. Can Yaman siempre ha sabido jugar sus cartas. Y si ahora, justo cuando la atención mediática estaba un poco baja, suelta esta información, a través de terceros, pues huele a estrategia. Y ojo, no digo que no haya cariño entre ellos, porque a veces esas cosas quedan. Pero de ahí a un anillo de compromiso, me parece un salto demasiado grande. Lo más probable es que Can haya querido avivar el fuego de su antigua relación para promocionar algo. ¿Una nueva serie? ¿Un proyecto? ¿O simplemente para que sigamos hablando de él? Lo que sea, nos tiene a todos enganchados. Lo que me parece fascinante es la forma en que manejan estas cosas. Son expertos en crear misterio. Y nosotros, que somos fans o simplemente curiosos, pues caemos en la trampa. Nos encanta el salseo, nos encanta imaginar qué hay detrás de las cámaras. Y Can Yaman lo sabe. Imagínense el panorama, él tranquilo sabiendo que el simple hecho de que se hable de un anillo de Demet ya genera un revuelo. Y luego sutilmente deja caer que no era para eso. Así se asegura un par de semanas más de titulares. Genial. Yo si fuera su manager estaría aplaudiendo. Y todo esto mientras Demet Özdemir seguramente está en su mundo viviendo su vida, ajena a todo el circo que se monta a su alrededor. O quizás, quién sabe, ella también está jugando su papel en todo esto. Las relaciones de famosos son un tablero de ajedrez complicado, y nunca sabemos quién mueve las piezas. Pero ahora que Can Yaman ha hablado, o al menos se ha insinuado, la cosa se pone más interesante. Ya no es solo especulación, hay una pequeña explicación oficial, aunque sea indirecta. Y esa explicación, si es como se cuenta, confirma lo que muchos sospechábamos, el poder de la imagen y el interés mediático. Así que al final, ¿qué nos queda? Pues que la historia del anillo de Demet no era lo que parecía. No era una reconciliación inminente ni una propuesta de matrimonio. Era, en el mejor de los casos, un guiño para mantener la atención. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman realmente orquestó todo esto para generar publicidad, o fue una simple coincidencia que aprovechó?